Hola jóvenes, ¿cómo están? Vamos avanzando. Agradezco a aquellas personas que ya han entregado, o más que entregar, han subido ya sus respectivas tareas, sobre todo la de la actividad. Debo recordarles también que sí es importante que si tienen alguna duda, por ejemplo el día de hoy pude resolverle a 3 personas por allí algunas apreciaciones que se pueden hacer con relación a diferentes tipos de variables. Nosotros vamos a dejar ya el día de hoy como bien claro, bien sustentado, tanto los tipos de variables, su forma, su percepción en cuanto a la medición se refiere, y posteriormente vamos a entrar a un tema que ya conocemos nosotros, que ya trabajamos nosotros, pero que bueno, no está de más que empecemos a revisar. A la par, esta clase en realidad, bueno, no tendría que ser tan larga porque les voy a compartir la liga en el grupo de un video en donde trabajé justamente la explicación de las medidas de tendencia central, ¿ok? La verdad es que se me hace más dinámica la explicación en ese video porque pues ahí lo pudieron editar la gente de la universidad y creo yo corresponde también a un ejercicio previo que estuvimos haciendo en el tercer semestre, ¿de acuerdo? Entonces hay que tomar mucho cuidado a esto. Si llegan a tener alguna duda, con todo gusto, aquí lo resolvemos, ¿vale? Cabe recordar también que la próxima semana ya tenemos nuestra evaluación. Recuerden, como lo explicaba en la primera clase, va a ser un formulario, se van a establecer tiempos. Me decían algunos compañeros que si los voy a citar o voy a citar a algunas personas a determinadas horas para que de acuerdo a su disponibilidad se puedan conectar aquí en el Meet, yo los pueda ver o los pueda apoyar mientras contestan su formulario. Ah, creo que no es una mala idea, vuelvo a repetir, la propuesta es el día de la evaluación, yo subo el formulario, o más bien no subo, comparto el formulario con las personas que de acuerdo a su disponibilidad puedan estar conectadas a determinadas horas, ¿ok? Entonces, y obviamente en ese tiempo, cuando se termina el vernos aquí o ver que están haciendo su cuestionario, tenerlos acá en esta parte y, y revisarlo, ¿no? Así como si en ese momento tienes una duda, abres tu micrófono, me dices, profe, en el ítem tal no entiendo esto o así. No creo que sea una mala idea, insisto, me parece muy bueno. Así me evitaría ponerle el candado de tiempo, como lo hice con unos compañeros de ustedes el semestre pasado, y la realidad es que, bueno, pudiera ser hasta cierto punto benéfico en cuanto a la resolución de dudas o alguna circunstancia que tuvieran ustedes, a diferencia de que se lo tuvieran que llevar, por ejemplo, para contestar en un horario abierto, ¿ok? Denme chance, yo creo que terminamos esta clase y si gustan, ya en el grupo de WhatsApp, vemos la idea. A mí se me hace funcional, digo, de verdad, yo no tengo ningún problema técnicamente. Todas las horas clase que tengo asignadas para esta y mis demás materias, pues trato de cumplirlas o de cubrirlas durante toda la semana. No creo, insisto, que vaya a ser tampoco muy necesario, pero pues vamos a ver qué tal nos funciona. Esto, insisto, pensando en las personas que, bueno, si tienen alguna duda en el momento, me la puedan hacer llegar así, tal cual. Pongo un ejemplo. Del día del examen, cito a las 5 de la tarde, de acuerdo a su disponibilidad, a 6 personas. Y si estas 6 personas, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Abren su cámara, les comparto allí mismo el formulario, comparten su pantalla y listo. O sea, ahí estaríamos como que más en función de tener la posibilidad de responder las dudas. Si a ustedes les parece es una buena idea, a mí me funcionó, insisto, el semestre pasado, bueno, el cierre del semestre pasado, trabajar con es un plug que tiene el formulario de Google, en donde le puedes poner que, por ejemplo, abres el formulario y te da 2 horas, ¿no? Por ejemplo. Y en ese tiempo no te puedes salir o entrar o así. Lo veo confuso, lo veo complejo porque muchos su calidad de recepción, ya sea de sus datos móviles o de su wifi, pues no es del todo confiable. Entonces, creo que sería buena idea mejor hacerlo como les planteo, como me habían dicho unos de sus compañeros, insisto, a determinadas horas, de acuerdo a su disponibilidad,
cito o pongo el formulario y lo resolvemos. Ajá. Después, el otro turno, las otras tandas de personas, y de verdad que yo no tendría ningún problema. Pero bueno, ya lo platicamos en el grupo, lo sometemos como a juicio, pues para ver la conveniencia o la practicidad de este punto, que se me hace muy interesante y no interferiría en nada, ni en el horario, ni en la relación que hay con sus otras materias, si es que no se les presenta problema. Si a algunas otras personas se les llega a presentar que no se pueden conectar, no tienen datos, no tienen wifi, me avisan en qué momento pueden acceder a ellos y lo desarrollamos, ¿vale? Entonces, hasta este momento creo que vamos en tiempo y forma. Hoy terminamos de ver la parte de las variables y posteriormente generamos ya la evaluación en función a lo que son las medidas de tendencia central, ¿de acuerdo? Entonces, déjenme recapitular esta parte. Hablábamos de los tipos de variables en la investigación. Perdón, sabemos ahora, o tenemos ya más claro, que una de las formas más cuidadas en cuanto al proceso, al modelaje de una intervención o de una investigación es propiamente el tipo de muestreo, o sea, la forma o la estructura básica que se va a generar a partir del conocimiento o la recolección de la información de acuerdo a las necesidades que tenemos para el estudio. Sabemos que hay muestreo simple, muestreos intencionales. Creo que quedaron claros en este ejercicio, no habría ninguna duda con relación a eso, y sobre todo, cómo estos tienen una relación directa sobre el tipo de instrumentos con los que vamos a trabajar, ya teniendo bien delimitadas nuestras muestras o bien estratificadas nuestras poblaciones, ¿de acuerdo? Lo que veíamos la clase pasada, rápidamente, eran los tipos de variables. Hablábamos de la definición de variable como característica que es observable y que justamente va a cambiar o variar de acuerdo a los diferentes tipos de sujetos que tenemos en una población, que la información que disponemos de cada individuo se va a resumir en función a las cualidades que les vamos a sacar a ellos. De acuerdo a esto, en los individuos de una población, el cambio, por ejemplo, el grupo sanguíneo, el nivel o percepción de la felicidad, el número de hijos, su estatura, su peso, son variables que nosotros hemos ido acomodando en dos sentidos. También es cierto, con base, por ejemplo, a una pregunta que me hizo un compañero de ustedes, dice, bueno, pero ¿cómo puedo identificar o cuál es la forma de identificar las variables independientes de las variables dependientes? Porque muchos de nosotros llegamos a confundirnos a veces tan solo en el uso de la palabra. De entrada, las variables dependientes son literalmente las que dependen de las variables independientes en una relación causa-efecto. Esencialmente no las podemos y mucho menos debemos intentar manipularlas, sobre todo en cuanto al control que podemos tener sobre los resultados. Y estas, indistintamente a veces a la variable dependiente, puedan verse afectadas por otras condiciones. ¿Listo? Ahí está bien. En este caso hay otro tipo de variables que son las variables X o variables extrañas, que muchas veces ni siquiera tienen relación alguna con el efecto causa que estamos buscando o intentando descubrir o describir, pero que afectan de manera significativa estos resultados. Entonces, esencialmente, para entenderlo de forma más clara, las variables dependientes A dependen de la independiente, B no las podemos ni debemos controlar, y C van a variar según las condiciones en las que estemos trabajando. Las variables independientes, por otro lado, son las que generan cambios o van a mover los resultados de nuestras variables dependientes. En este las podemos ver y las podemos evaluar y controlar en función a nuestra investigación o intervención. Hablo de dos tipos específicos de trabajo. Hay muchos subtipos o subclasificaciones de los niveles de investigación e intervención. En investigaciones, cuando buscamos ya sea causa-efecto, efecto-causa, ya sea de manera deductiva o de manera inductiva, o sea, de lo particular a lo general o de lo general a lo particular. En el caso de la intervención, son modelos en donde más bien tratamos de generar un cambio que pueda ser observable a corto, mediano o largo plazo en la muestra o en la población con la que nosotros estemos trabajando. Pero para este objeto, sobre todo con la relación que le hacemos a la evaluación cuantitativa de estas variables para los sentidos
estadísticos de su estudio, debemos recordar que la independiente es la que va a generar o va a desarrollar un cambio en la variable dependiente. ¿Ok? Nosotros, o bueno, le explicaba a uno de sus compañera, un ejemplo de este uso es, si yo quiero demostrar que a mayor cantidad de horas efectivas de sueño que tiene una persona durante 4 semanas previos a sus exámenes parciales, puedo obtener mejores calificaciones. O sea, yo estoy planteando, en este caso, que la variable dependiente calificación va a estar influida por una variable independiente que son las horas de sueño. Considerando que el día del examen pues yo no puedo generar ningún tipo de control o debería de controlarla, en donde yo me voy a evocar es en mi variable independiente, que son las horas de sueño. Y ojo, las horas de sueño las puedo cuantificar. Es más, le puedo medir incluso no solamente variables continuas de 1 o 2 o 3 horas, puedo meter variables discretas, por ejemplo, con puntos decimales de 1.5 horas, 3.6 horas, cosas de ese tipo, dependiendo ya de la profundidad o la necesidad que tenga para evaluarlo. Bajo este mismo ejemplo, lo que nosotros podríamos hacer es ver o identificar otras variables independientes, obviamente, dentro de esta misma, que es el sueño, que puedan generar a lo mejor o elevar una mayor calidad en el sueño de las personas con las que estoy haciendo el estudio. Y un ejemplo de eso sería separar a los grupos y darles a unos, no sé, me invento, que se duerman antes de las 11 de la noche, que utilicen algún tipo de somnífero natural como la lavanda o no sé, el sándalo o algún aromatizante. Otros que utilicen algunas técnicas de relajación, etcétera. O sea, yo puedo controlar a través de otros agentes cambios específicos en el proceso que yo estoy manejando para elevar la calificación de unas personas. Entonces, vamos a ver, puede ser tan simple como el hecho de ver cuántas horas duermen en promedio y si hay una relación directa con la calificación. Ese manejo o ese control de mi variable independiente, que puede ser, te digo, utilizando somníferos naturales, técnicas de relajación, técnicas de respiración, etcétera, pueden entonces, de acuerdo a esta idea, elevar las calificaciones si se aumenta la calidad en las horas de sueño o simplemente se elevan las horas de sueño. Normalmente en promedio un estudiante de licenciatura duerme entre 7 y 5 horas en promedio, algunos más, algunos menos, pero entonces yo ya puedo calcular la influencia que va a tener esa variable sobre las calificaciones. ¿Okay? Dejo pasar esas 4 semanas, veo si hay un avance progresivo en función a la calificación que saca ese grupo con el que yo estoy trabajando el día del examen o el día de la evaluación general. Y ya lo que entonces haría, que sería en este caso un ejemplo de descripción de cómo se dan, por ejemplo, las frecuencias de las horas, de los minutos, todas las medidas de la media, la mediana, la moda, y ya de ahí paso a un tipo de estadística distinto que es la estadística inferencial. La estadística descriptiva me ayudaría, por ejemplo, a calcular o a ordenar los datos de las calificaciones, por ejemplo, de mayor a menor, el de las horas de sueño, que pueden ser de las más a las menos, los tipos de percepción que tienen de buena, mala o regular del tipo de descanso con o el uso de algún somnífero, técnica o hábito de sueño, y posteriormente, ya que tengo esos resultados y las calificaciones, voy a inferir si existe una relación significativa entre ambas. Lo que yo les enseñaba, recuerdo, allá en el tercer semestre, era justamente que a través, por ejemplo, de la correlación de Pearson, de las medias y las varianzas de esos puntajes, puede existir o no la relación causa-efecto entre las horas del sueño y las calificaciones, ¿de acuerdo? Lo que nosotros trabajábamos entonces, por ejemplo acá, era que en la estadística descriptiva yo voy a ordenar los datos, o sea, voy a colocar, ya sea por medio de tablas o por medio de gráficos o incluso pictogramas, la cantidad de datos recabados y la forma en la que estos se van a presentar. Las tablas de frecuencia y las representaciones gráficas equivalen a dar cuenta de esa información. Ambas, en estos casos,
exponen de manera ordenada toda la información recogida en la muestra. Las tablas de frecuencia, que aquí bueno, vemos unas del SPSS, pues son aquellas en donde podemos discernir entre el uso de una frecuencia absoluta, o sea, contabilizar el número de casos o el número de eventos o el número de circunstancias con base a las cuales los individuos movieron o se movieron en cada una de las modalidades, que en este ejemplo pueden ser las calificaciones, o sea, en un grupo de 20 personas, ¿cuántas de esas 20 sacaron 10, 9, 8, 7, 6, 5, no sé? O incluso sacar la calificación con una variable discreta de 10.0, 9.9, 9.8, 9.7, 9.6 y así sucesivamente. Ahí ya dependerá en gran medida de qué tan profundo queremos hacer el análisis de acuerdo a una calificación de variable continua o una calificación expresada en una variable de tipo discreto, ¿vale? Posteriormente podemos elevar esta revisión si sacamos el porcentaje de cada uno de esos resultados ya expresados sobre un total, sobre un 100, y sacamos las variables porcentuales o variables relativas. La frecuencia acumulada, que solo va a tener sentido para variables ordinales y numéricas, obviamente como en el caso de las calificaciones, va a ser muy útil para cuantificar, por ejemplo, en deciles, cuartiles, quintiles, percentiles, esos resultados expresados de un 0 a un 100%, ¿vale? Esto ya lo hemos hecho, digo, solamente es cosa de refrescarlo, pero vamos entendiendo cuál es la función que tiene dentro del análisis estadístico. Les decía también, esta diapositiva me parece muy interesante porque, sobre todo ahorita que veamos o entremos al tema de nuevo de medidas de tendencia central, recordarán que para las tres principales, que es la media, la mediana y la moda, nosotros no sacamos o utilizamos el ordenamiento de datos en las tres. Se puede hacer, no hay problema, pero normalmente cuando sacamos la media solamente es la suma de todas esas cantidades dividida entre n número de cantidades y ese es el promedio o media. La mediana es la que se tiene que acomodar de menor a mayor o de mayor a menor, pero considerando cuál es el número o números divididos entre 2 o 3, si es que alguno se repite n número de veces, pero de mayor a menor o menor a mayor. O sea, siempre tiene que ser el número que se quede en el medio. Lo verán ustedes en el video, lo recordarán cuando hicimos el ejercicio en la clase, y sabrán entonces que incluso las medidas de tendencia central bajo el ordenamiento de este tipo de sistemas de variables nos pueden ayudar a congregar esa información para llevar a una toma de decisiones sobre en dónde se encuentran, de acuerdo al estudio que hacemos sobre esa población o esa muestra de personas en cuanto a calificaciones y a las horas de sueño o percepción de la calidad del sueño, en un sentido del centro, o sea, del 100 y cómo se va abriendo, se va cerrando, de acuerdo a las puntuaciones que se obtienen con base a esa revisión. Insisto, hasta este punto, llevándola a la tabla de frecuencias o el uso o la explicación por medio de gráficos o pictogramas, estaríamos trabajando la estadística de tipo descriptivo. Más adelante, si sacamos la varianza, la covarianza, la R de Pearson, el R cuadrado, para calcular coeficiente de relación, coeficiente de correlación, que vamos a aprender a sacar aquí, pues ya estaríamos entrando al campo de la estadística inferencial, en donde nosotros vamos a inferir, por ejemplo, con esta prueba estadística que sería la R de Pearson o el coeficiente de correlación, el coeficiente de determinación, la influencia que tiene una variable sobre otra. Recordando que siempre hay influencia, puede ser positiva o negativa, dependiendo de la carga estadística de los datos con relación al movimiento que éste tiene, ¿vale? ¿Hasta aquí tiene alguien alguna duda, alguna pregunta, algo que no esté quedando necesariamente claro sobre lo que he explicado? ¿Todo bien? Pueden escribirme o pueden abrir su micrófono, con toda confianza. Ok, voy a continuar. Revisábamos también que en este caso las tablas de frecuencia, por ejemplo, tomo este ejercicio, ¿no? ¿Cuántos individuos con base a la frecuencia de respuestas por el número aquí tenemos el número de hijos y la frecuencia que tenemos en una población total de 1509 personas? Sé, por ejemplo, que 0 hijos de estas 1509 fueron 419. Un hijo, 255 de 1509.
2, 375 de 1509 y así sucesivamente. En este caso, en los primeros dos, o sea, de 0 a 1, ¿qué porcentaje de individuos tienen 6 o menos hijos? Y en este caso veríamos que yo voy a calcular del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hijos y las frecuencias que van a estar en esos niveles. Entonces, veo, por ejemplo, que están el porcentaje, o sea, la representación porcentual que equivale a este 100%, que es igual a esto, cómo se trabaja en función a las cualidades estadísticas que tiene cada uno. En este caso, por ejemplo, el porcentaje de individuos que tiene menos de 6 hijos, pues es la suma de todas estas, serían 97.3% de esas personas. ¿Cómo sabría que es el número de personas? Pues obviamente sumándolas de acuerdo al que tiene 0 hasta los que tienen 6, que en este caso serían 419 0, 255 1, 375 2, 215 3, 127 4, 54 5 y 24 6. ¿Sí me explico? Es muy sencillo. Entonces, la cantidad, por ejemplo, ¿qué cantidad de hijos es tal al menos al 50% de la población con una cantidad inferior? Pues nosotros sabríamos que se encuentra, ojo, aquí, entre menos de esta cantidad, pues el 69.5%, equivalente al número de hijos, que en este caso, de acuerdo a la organización porcentual que representan estas, pues es a 2. Esa es la cantidad de hijos que representa menos del 50%. ¿Ok? Ahora, lo de las gráficas habíamos explicado. Normalmente vamos a utilizar las gráficas de barras o gráficas de alturas proporcionales para desarrollar la abstracción de esos datos, de los datos de acá, expresados ya sea por cantidades, y cuando las queremos expresar por porcentajes, podemos meterlas en la de sectores o la de pastel. Profe, yo he visto que el SPSS o incluso el Excel me da la opción de poner en la gráfica de barras no solo cantidades, sino también porcentajes. ¿Se vale o se puede? Por supuesto que sí, aunque originalmente, digo, para porcentajes o expresiones porcentuales, la gráfica de sectores o gráfica de pastel es la más usada. ¿Ok? Bien. Los gráficos que se utilizan para el uso de variables numéricas no hay tanto problema. Las de barras para variables discretas y los histogramas para variables continuas. La diferencia entre una gráfica de barras y un histograma es la cercanía, en el caso de los histogramas, o la lejanía o separación de los gráficos de barras. Realmente utilizamos nosotros este tipo de análisis sectoriales, de este tipo de análisis de tamaño, pues de relación distancia, desde un 0. Acuérdense, nosotros, por ejemplo, cuando veíamos esto, lo veíamos en el SPSS, esto de acá es un eje y este de acá es otro. Tenemos un eje de las X y un eje de las Y, un eje de las ordenadas y un eje de las abscisas. ¿Por qué utilizamos eso? Porque la relación entre la variable Y, que es mi variable dependiente, que yo no puedo controlar, que son las calificaciones del 0 al 10, estarían en función o en relación con la calidad o cantidad de sueño, de horas de sueño o percepción del sueño que tuvieron n número de sujetos en un continuo. Si es por cantidades, utilizamos la gráfica de barras. Si es por porcentajes, utilizamos la gráfica de sectores. Si es, en el caso de variables de tipo continuo, pues el histograma. En el SPSS, no sé si recuerden, les arrojaba una gráfica y te pedía si querías la opción de ponerle la curva de normalidad. Más adelante hablaremos ahora sí de esa función gráfica que nos da ese dato. Los diagramas integrales, aquí faltan, creo yo, sobre todo en el uso de estadística inferencial, que veremos ya después del segundo parcial, las gráficas de bigotes o de caja, la gráfica de sectores o de matriz de sectores rotados en 3 dimensiones, en donde se va a colocar un nuevo eje, un eje Y, un eje X y un nuevo eje, el eje Z, ¿ok? Ya veremos cuáles son las adecuaciones que le podremos dar a esto, ¿vale? Hasta aquí fue la clase anterior, repito, les damos como feedback de ella. Vámonos ahora a la manera en la que nosotros podemos obtener esos datos de esas variables que pueden ser dependientes o independientes, de carácter continuo, discreto, cuantitativo, cualitativo, ordinal, nominal, escalar, intervalar o de razón, pero ya en función a los resultados que nos arroja nuestra muestra o población,
¿vale? Vamos a hablar de una vieja conocida de nosotros, que es la estadística descriptiva dentro de las medidas de tendencia central, ¿ok? ¿Cuál es el problema de medir en psicología? Sabemos que medir en psicología siempre ha generado problemas. ¿Por qué? Porque nosotros desde hace unos años, bueno, técnicamente desde hace ya 2 años que llevan ustedes en la carrera, nos planteábamos desde primero la necesidad de trabajar a la psicología desde otra óptica fuera o ajena a un campo mentalista, subjetivista o pseudocientífico. Bien, bajo este punto nosotros utilizamos el positivismo, que es técnicamente pues, la filosofía que ya revisábamos de Augusto Comte, con relación a un uso positivo o propositivo de soluciones de la ciencia. Sabemos que sus trabajos empiezan con Wilhelm Wundt, Theodor Fechner, Ebbinghaus, y sobre todo la aplicación y el uso del método científico en la psicología. La objetividad en el análisis de la conducta humana y sobre todo en la medición de las actitudes, pues ha sido desde hace muchos años ya un campo muy bueno y sobre todo muy demandado para relacionar las variables cuantitativas, cualitativas, independientes, dependientes en formas causales o casuales de la intervención de un fenómeno psicológico a estudiar, o la conducta humana pues, y las relaciones que nosotros podemos encontrar entre ellos. Bajo ese punto, la objetividad que saldría de este proceso en el análisis de la conducta humana nos ayuda no solamente a la medición de las actitudes, sino también a algo que yo les prometí que íbamos a ver ahorita en quinto, que nos volviéramos, que afortunadamente fue así, que nos podemos volver a ver, pero ahora ya no nada más al campo explicativo descriptivo. Consolidando estos conocimientos y acercándonos a otros niveles de concreción, podremos llegar al final de este semestre a conocer cuáles son los sistemas de evaluación para la predicción de la conducta humana. La predicción, la prevención y, por qué no también decirlo, la manipulación en función a las necesidades que tiene la gente sobre la intervención que hagamos en ellas. ¿Vale? Ok. Principales aplicaciones o implicaciones de la estadística, me voy a saltar estas, pues son prácticamente los viejos conocidos. Francis Galton, que vamos a ver ahorita, bueno, no ahorita, más adelante que entremos al tema de las regresiones lineales para predicción en modelos simples. Francis Galton hizo un estudio muy interesante con relación a la altura de los padres y la herencia de esa altura en futuras generaciones de hijos, nietos, bisnietos. Tiene por ahí una crítica muy fuerte, pero aun cuando no pudo haberse comprobado al 100%, sentó las bases de un proceso muy interesante que veremos más adelante. Alfred Binet, que fue el primero en desarrollar o manejar el término de concepto de escala de inteligencia o edad mental. Charles Spearman, de quien en algunas variables, sobre todo en la escala Thurston, utilizamos su relación de la Rho de Spearman en el SPSS para saber o conocer cuáles son las cualidades sobre las cuales nuestras variables tienden a llegar a cierta vinculación. Nosotros los veíamos específicamente con el uso de nuestros ítems para darle validez a nuestros resultados de acuerdo al planteamiento de nuestros ítems en nuestro instrumento. Utilizábamos la correlación ítem-ítem, que no sé si recuerden, era una tabla grandota donde estaban todos los ítems de este lado, todos los ítems de este lado y que había un 1 en el medio, que más adelante vimos era la media aritmética. Louis Thurston, David Wechsler, la ley de Weber, la constante de Weber. ¿Sí se acuerdan? Esto recuerdo que en psicometría pues fue todo un hito, y me acuerdo mucho de esa clase con Dani y con Aldo, no recuerdo si con Aldo, pero sí con Dani, que hablábamos de la potencia que esto tenía con relación a la evaluación de la conducta humana a partir de la integración y la modificación y control de ciertos parámetros e estímulos, ¿vale? Eso fue realmente muy bueno. La ley de Fechner, la relación de variables entre la variable psicológica, la variable física, que es el que sienta también las bases de que no podemos hablar solamente de cuestiones intrapsíquicas o evaluación psíquica de la conducta a partir de una forma específica o organizada de pensar. Theodor Fechner propone que para hablar de una interacción lo suficientemente buena o lo suficientemente potente, existen relaciones interesantes entre esas dos y que estas variables o variaciones o cambios van a estar en función al espacio-tiempo en el que se lleve a cabo la aplicación de los estímulos. Veíamos incluso, no sé si recuerden,
la función logarítmica, y me acuerdo que en ese caso con ustedes sí lo pudimos aplicar, la función logarítmica o progresiva de un estímulo apenas perceptible en un sujeto sobre un continuo de tiempo y una exposición continua a un cambio consecutivo de esos sistemas de de esos sistemas de estímulos. Se me olvida luego que estamos en clase. ¿Cuáles son o cómo se va a dar esta relación de variables? Variable dependiente, variable independiente o tipos de variables. Bien sencillo. Nosotros en primero hablábamos de que el problema de la psicología, o una de las definiciones de psicología, radicaba esencialmente en la búsqueda de una organización efectiva entre la forma de pensar, de sentir, de actuar. Más adelante, y creo que lo revisábamos también como parte de la estructura de esa epísteme psicológica, de las teorías iniciales, como por ejemplo la teoría del alma, el cuerpo y el espíritu, de una relación de la facultad pensante, la facultad sensitiva y la facultad demostrada. Y hablábamos o poníamos a la psicología de acuerdo a la división de la filosofía tradicional, en donde hablamos de pensamiento, sentimiento, conducta, y que la filosofía se divide para su estudio en filosofía del ser, de conocer y del actuar, pues cabe perfectamente en esos tres modelos, ¿no? Los estímulos presentados a un sujeto van a generar una conducta a partir de la variabilidad de ellos y de las condiciones de los sujetos, de los grupos o incluso de la cultura, del contexto histórico, político, económico y social con el que se va desarrollando este trabajo, ¿vale? Los función estímulo-respuesta y las variables en psicología. Por lo tanto, si yo deseo modificar una conducta o yo quiero cambiar o modificar una conducta en un sujeto, sea en la escuela, en la empresa, en un hospital, en cualquier área en la que tú puedas ocuparte para esto, primero tienes que ver, conocer y reconocer cómo es que piensa o tiene una serie de conjuntos organizados en su estructura. Luego, cómo siente, que muchas veces esos sentimientos y pensamientos están distorsionados, o es en donde encontramos muchas veces la mayor parte de esas disonancias, como las de Leon Festinger, que espero que se acuerden, y posteriormente el resultado que se ve o se vive con la conducta. Esto entonces, por ejemplo, bueno, tristemente me entero que el joven Alejandro ya no está aquí, pero es lo que está haciendo en un proyecto de investigación al cual ya le ha pegado mucho y creo que tiene mucho potencial, con relación a la forma o a lo que él llama la variable psicológica en la economía. No lo ha definido tan bien, pero es un estudio interesante que está haciendo a través de la evaluación de cómo la gente percibe su economía en función no solamente al dinero, sino a otras variables. ¿Qué es lo que él puede controlar? La manera en la que puede aprender o enseñarle a invertir, a gastar, a guardar, a ahorrar o a hacer cualquier tipo de actividad con ese dinero que gana, pero también hay una variable dependiente que esencialmente él no puede controlar, y es la cantidad de dinero que le entra a las personas con las que está haciendo su estudio. Créanme, digo, lo he platicado con el doctor César, que es doctor en economía, y ha sido un parteaguas en lo que se viene desarrollando, incluso en esta zona del país, ¿vale? La medición en psicología, bueno, sabemos también que la medición de las actitudes depende muchas veces justamente pues de la evaluación de los trabajos de Rensis-Likert, ¿se acuerdan? El de la escala Likert, como nosotros a través de estos 5 grados de respuesta o 3 grados de respuesta, donde preferentemente, como se los explicaba en psicometría, deben ser números impares. ¿Por qué? Porque un número impar me va a dar la posibilidad de darle un punto intermedio, un punto en donde no puede estar ni en acuerdo ni en desacuerdo, y que posteriormente el mismo Goodman criticaría y trabajaría la escala dicotómica, o sea, de sí y de no. Buenos trabajos que salieron de eso, ¿ok? ¿Cuáles son los cálculos estadísticos básicos o cuáles fueron esos cálculos estadísticos básicos con los que empezamos a trabajar sus resultados de esa primer escala que ustedes trabajaron hace unos años, hace unos meses, hace unos semestres? Pues sí, es fácil. La media, la mediana, la moda y la frecuencia, ¿ok? 4 elementos que son sumamente importantes para desarrollar nuestro estudio. ¿Qué hicimos? Nosotros calculamos con el ejercicio de las tapitas este proceso. Y otro ejercicio que no me acuerdo si lo apliqué con ustedes en psicometría, ahorita si pueden ayudarme, voy a abrir los micrófonos para preguntarles a algunos de ustedes. Yo les decía, a ver, ¿cómo podemos saber cuántas tapas hay en un bowl? ¿Se acuerdan que llevaba mi pecerita y las fichas? Bueno, también les expliqué, insisto, díganme si no fue con ustedes, pero según yo recuerdo sí, cuando hacíamos una diana, bueno, un círculo en el medio que representaba el 100
y círculos concéntricos más amplios en donde estaban diferentes tipos de medida y que hicimos dos equipos y con un papel mojado los aventábamos y los... Ah, perfecto, bien, esa. Ese es un ejemplo de cómo opera o cómo funciona esas medidas de tendencia central para ubicar, de acuerdo a n número de veces que se hacen n número de tiros, y la cantidad de cercanía o lejanía con un punto central U máximo, ¿vale? Esta participación desde esta perspectiva nos ayudó en definir el problema, los métodos, los sistemas y la forma en la que ese conocimiento en la población estaba en ese punto. ¿Ok? Gracias a eso tuvimos la posibilidad de darle un sentido mucho más práctico al uso de las medidas desde un consenso. ¿Vale? Muy bien. Lo que hicimos después fue recoger las opiniones o las muestras. ¿Se acuerdan? Que les decía, a ver, así como iban las filas, a ver, ¿tú cuántas crees que hay? No, pues 25, no, pues 30, y así teníamos esas opiniones. Y sabíamos que ese valor era un valor central. Los ordenamos para sacar la mediana y calculamos el número de veces que se repetía uno o varios resultados para sacar la moda, o sea, el que estaba de moda, y posteriormente los sumamos todos y los dividimos entre la n total para calcular la medida de tendencia central más esencial de todas, que es la media. Aquí vemos cómo se trabajó la media, la mediana y la moda, ¿de acuerdo? Entonces ya contamos al final de cuentas las tapas y nos dimos cuenta de que el número, si bien es cierto, no era quizás el específico, no sé cómo fue el resultado, pero sí se aproximaba y mucho a esa cantidad que desconocíamos en un inicio, ¿vale? Ya posteriormente, en el ejercicio que hicieron ustedes de sus escalas, que las hicieron a mano y que les dicen, profe, se manchó porque el SPSS y tal, bueno, ya tenemos ese conocimiento. ¿De acuerdo? Les voy a dejar entonces la liga de ese video que te digo es más dinámico para que pues, no vas a aprender realmente nada nuevo, esto ya lo sabemos, ya lo aplicamos, pero para no dejarlo pasar. Y mañana en la tarde subo un ejercicio de medidas de tendencia central para cumplir con todos los procesos teóricos y el ejercicio práctico que tenemos presentes, ¿vale? Para que la próxima semana, el día del examen, no tengamos ningún problema. Tu portafolio de evidencias es tu carpeta, tus sellos son tus trabajos con carácter reentregado en tiempo y forma y con las condiciones que están marcadas en las indicaciones de cada una de estas. En este caso, al final del examen van a ser 5 actividades previstas, ¿vale? Vuelvo a preguntar, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda, comentario o alguna situación que no haya quedado lo suficientemente clara para que lo explique? Vientos, ok. Si no hay más dudas, estamos en contacto. Sigamos estudiando, sigamos poniendo mucha de nuestra parte y sigamos haciendo psicología. Que estén bien.